¿Cómo están? Bienvenidos a la aventura del saber. La abogada, escritora y política Clara Campoamor afirmó que la libertad se aprende ejerciéndola. Recuerdan que esta mujer fue una figura clave en la Segunda República para que las españolas pudieran votar por primera vez en nuestro país. Pero hay que decir que el voto no fue el único debate feminista que se planteó durante aquel periodo político. Otro muy interesante fue el del abolicionismo de la prostitución. Campoamor decía que la prostitución era una gran vergüenza para el Estado y quería cambiar esa España en la que se concebía esta actividad como un mal menor que conseguía regular la sexualidad masculina. La abolición llegó en 1935 en forma de decreto. Nos lo contará en unos segundos Carmen Guillén en el taller de historia. Venga, retomamos ya la Segunda República en este taller de historia, porque aunque pensemos que la abolición de la prostitución es un tema de estos tiempos, pues hace ya casi un siglo el debate ya se había planteado aquí en España, en la España republicana. Carmen Guillén, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mara. Pues sí, hoy vamos a hablar de Segunda República, de debate y de feminismo. Parece que esos tres conceptos pues, nos llevan a pensar en el debate en torno al voto femenino. Pero como bien decías, es como claro, ¿no? El tema, ¿no? Tema de la Segunda República. Pero bueno, pues más allá de ese debate, pues existieron otros debates también que tenían que ver con la mujer, con feminismo y que tuvieron lugar en ese contexto de la Segunda República. Así que hoy vengo a contarte el debate en torno a la abolición de la prostitución. Bueno, vamos a poner en contexto ¿qué se debatía durante esos años sobre la mujer en la Segunda República? Claro, como bien decíamos, pues parece que el voto femenino es el gran logro y de hecho pues en buena medida fue el gran logro en materia de mujer durante la Segunda República, pero desde luego no fue el único logro. La mujer no solamente pudo optar a cargos políticos, sino también a cargos públicos. Se consiguió también que la mujer obtuviese la patria potestad de los hijos, el divorcio de mutuo acuerdo o, por ejemplo, también otro gran avance fue que se eliminase el delito de adulterio aplicado unilateralmente a la mujer. O sea que tenemos avances en lo político, en lo social y también en lo familiar. ¿Pero fueron efectivos realmente o no dio tiempo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, pues muchas veces estos avances o estos cambios fueron más simbólicos que efectivos. Por un lado, como bien decías, pues la Segunda República no duró tanto tiempo como para saber si efectivamente estos avances tuvieron una actuación real en la vida de las mujeres. Pero por otro lado, también tenemos que pensar que fueron reformas que se intentaron aplicar a un sustrato social donde todavía pues, había un pensamiento conservador en cuanto a estereotipos y roles de géneros, ¿no? La mujer seguía teniendo un horizonte vital que estaba muy ligado a la familia, al hogar, seguía siendo madre y esposa, pero sí que es cierto que había pues, unas élites intelectuales que fueron las que empujaron en favor de esos avances y que no solamente empujaron en favor pues, del voto, de la eliminación de ese delito de adulterio, sino también en materia de prostitución. Eso también estaba dentro de la agenda feminista de ese momento. Bueno, y antes de abordar esa abolición de la prostitución en nuestro país, vamos a ver los diferentes enfoques, ¿no?, que había sobre este tema, los diferentes modelos que se planteaban. Claro, es imposible entender el debate que se dio sin saber qué modelos legales hay a la hora de abordar la prostitución. En la actualidad, digamos que existen 4 modelos aproximadamente, porque luego se pueden combinar, no hay matices, pero hay 4 grandes modelos. Estaría el modelo prohibicionista, el abolicionista, el reglamentarista y luego el modelo legal. ¿Y qué diferencias hay entre cada uno de ellos? Pues mira, la principal diferencia es la forma que tienen cada uno de ellos de entender a la prostituta como sujeto. El modelo prohibicionista entiende que la prostituta es una delincuente, el modelo abolicionista entiende que es una víctima, el modelo legal, pues lógicamente entiende que es una trabajadora que tiene pues una serie de derechos y una serie de obligaciones, y el modelo reglamentarista entiende que es un mal inevitable. Fíjate que este modelo seguramente es el más interesante de todos en la medida en que es el que más tiempo ha estado de forma efectiva en el modelo legal español, ¿no? El reglamentarismo es siempre el modelo que ha estado a lo largo de toda la historia de España. Es un modelo que bebe del pensamiento de San Agustín, que luego recupera Santo Tomás y que hace una equiparación con las alcantarillas, ¿no? Decía San Agustín que bueno, las alcantarillas son algo desagradable en una ciudad,
pero que se necesitan para canalizar toda la suciedad de ese lugar. Y hace una equiparación, una analogía con las prostitutas, diciendo que es algo desagradable, pero que a través de ellas se canaliza toda la inmoralidad de un sitio, de una ciudad. Entonces, bueno, pues este modelo es bastante represivo para las mujeres porque no obtienen ningún derecho, ningún beneficio por parte del Estado, pero sí que tienen una serie de obligaciones que tienen que ver con el orden público y con la sanidad. Entonces, estas mujeres estaban sometidas a controles de tipo policial y a controles de tipo sanitario, que por otro lado, pues no estaban sometidos los clientes, que eran la otra mitad de la ecuación. Claro, pero claro, teniendo esa situación, ese modelo, ¿cómo se plantea la abolición de la prostitución en nuestro país? Claro, efectivamente, este modelo, como te decía, es el que más tiempo ha perdurado desde el punto de vista legal en España. Y bueno, pues efectivamente estas élites intelectuales de las que hablábamos antes son las que de alguna forma empujan hacia la consecución del abolicionismo, mirando a la Europa más vanguardista de ese momento. Es un modelo que empieza a surgir en los años 60 y 70 del siglo XIX en el marco del feminismo anglosajón, después de que se decretaran una serie de leyes de contagio venéreo. Estamos en un momento en el que hay un problema importante con la sífilis. Entonces, la Segunda República, esas élites intelectuales dicen, bueno, vamos a intentar implementar este modelo que se está dando en la Europa más avanzada en la Segunda República. ¿Y esto cómo es recibido entonces aquí? Bueno, pues es un debate que empieza muy temprano. En enero de 1932 se plantea por primera vez en el Parlamento, de la mano no solamente de psiquiatras muy reputados de la época como Juan Ros, sino de grandes feministas como Clara Campoamor. La tenemos siempre en mente dentro de ese debate en torno al voto femenino, pero también fue una clara activista dentro de la reivindicación del modelo. Decía que la prostitución era una vergüenza, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues dentro de ese contexto es donde tenemos que entender esas reivindicaciones para intentar que España se adhiriera, como te decía, a esa España más vanguardista. Es un debate que va muy lento y que por los propios avatares que tiene la Segunda República, incluido ese cambio de gobierno en el año 1933, pues un poco se paraliza hasta que finalmente en junio de 1935 pues España se adhiere al modelo abolicionista. ¿Y qué efecto tuvo ese cambio legal en la prostitución? Bueno, te podrás imaginar que no demasiado teniendo en cuenta la fecha en la que sucedió, ¿no? Estamos en junio de 1935, solo un año después pues va a estallar la Guerra Civil, entonces, bueno, parece lógico pensar que la reglamentación o la abolición de la prostitución pasase a un segundo plano en la complejidad que tenía España en aquel momento, ¿no? En un contexto bélico. Además, tenemos que pensar también que estamos en un momento difícil en el que muchas mujeres pues quedan huérfanos o quedan viudas en ese contexto bélico y se ven un poco abocadas a ejercer la prostitución. O sea que, bueno, la prostituta al final no cambia de facto su realidad por este modelo abolicionista, sino que de hecho hay un incremento de mujeres que se dedican a la prostitución. Después llega la Guerra Civil, llega el franquismo, ¿y qué pasa? Claro, fíjate que parecería lógico pensar que el abolicionismo tendría cabida en el franquismo en la medida en que defendía un ideal de mujer pues sumisa, abnegada, decente, con una gran represión sexual, pero por otro lado sabemos que durante el franquismo pues inicia una campaña de descrédito por todos los cambios que se llevaron a cabo en la Segunda República y la abolición de la prostitución pues no pasa inadvertida. Y en 1941 de nuevo se vuelve al modelo reglamentarista, o sea que durante muchos años la prostituta está reglamentada, su ejercicio está reglamentado durante el franquismo. Pues si nos paramos a pensarlo, en realidad tiene sentido, porque para que exista esa buena mujer, una mujer sumisa, abnegada, decente, que solamente va a entender la sexualidad dentro del matrimonio, pues el franquismo necesita que haya una mala mujer para canalizar todo el impulso sexual del hombre, que sí que está reconocido. O sea que dentro de la lógica franquista la prostituta tiene cabida. Así que pues va a estar reglamentado su ejercicio hasta el año 1956, que bueno, después de una serie de avatares, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pues se vuelve al modelo abolicionista, pero de corte prohibicionista. Pero bueno, como verás, estamos ahí moviéndonos en una legislación, digamos, pendular que gravita entre pues, la abolición y la reglamentación. Claro, lo decía yo al principio, ¿no? La prostitución es un tema que hoy sigue vigente, del que seguimos hablando, ¿no? Claro. Y mira que llevamos tiempo, ¿no?, de debate. Exacto, Mara. Estamos hablando de un tema que está pues, de rabiosa actualidad.
hoy pues es frecuente que en muchos países se esté dando este debate entre pues dos modelos principalmente, el abolicionismo y la legalización. Por un lado, pues tenemos activistas sociales que dicen que bueno, pues que debería acabarse con la prostitución, como en otros momentos de la historia se ha acabado con el trabajo infantil o con la esclavitud. Luego, por otro lado, tenemos sectores de la población que abogan por legalizar el ejercicio de la prostitución y que estas mujeres pues tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador. Es un debate complejo en el que confluyen cuestiones muy distintas que tienen que ver pues con el orden público, con la salud pública, pero también con la moral y con la ética. Como hemos visto, pues todas estas cosas ya se estaban debatiendo hace casi un siglo. Yo creo que es interesante en ese sentido pues echar la vista atrás, saber cuáles han sido los modelos legales que ha habido en España, ver cómo han funcionado y el origen de cada uno de ellos para intentar resolver una cuestión que, como te decía, es bastante compleja. Habrá que seguir debatiendo, ¿no? Habrá que seguir debatiendo. Eso es. Bueno, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Ir a esa Segunda República para ver qué se debatía y cómo se debatían pues todos estos temas feministas y que tenían tanta importancia para la mujer. Entender que la abolición surgió como una demanda del feminismo de las primeras décadas, de ese modelo anglosajón, intentando de alguna forma pues hacer una llamada de atención a un modelo que era altamente represivo con las mujeres. Pues Carmen, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mara. Hasta la próxima. Hasta la próxima.